Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. El próximo 31 de julio se cumplen 100 años del descubrimiento del pozo petrolero Sumaque 1, ubicado en la población de Menegrande, municipio Baral del estado Zulia. El Sumaque inició sus operaciones con 264 barriles diarios de producción de un crudo muy liviano de 18 grados API en flujo natural. Un siglo después, el pozo sigue activo y produce entre 18 y 20 barriles de petróleo diariamente. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el doctor Heraclio Atencio Bello, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia, presidente de la Fundación Venezuela Positiva y coautor de este libro titulado Nuevas Ideas para Viejos Problemas. A él le damos la más cordial bienvenida. Doctor Heraclio, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerlo como invitado esta noche. No, el honor es mío, Arnoldo. Lo agradezco mucho, tu gentileza, tu generosidad para tenerme contigo en este espacio y lo aprecio realmente. Doctor Heraclio, ¿qué importancia tiene esta fecha para Venezuela? Bueno, yo creo que tiene la importancia que debe tener un evento tan significativo como fue el descubrimiento del petróleo en Venezuela y sobre todo su primer pozo. El petróleo es algo tan cercano al venezolano, y sin el petróleo no hubiéramos alcanzado los niveles de desarrollo que tenemos hoy en día. El petróleo realmente no solamente hizo que brotara el mene del subsuelo, sino hizo que se concentrara en Venezuela no solamente capitales extranjeros de distintos orígenes, pero también talentos extranjeros, especialistas en la extracción del petróleo, en el manejo del petróleo, en la comercialización del petróleo, y permitió por primera vez en Venezuela y sobre todo en el Zulia, que los zulianos fueran los primeros en recibir los beneficios del petróleo desde el punto de vista de la tecnificación y la educación y las carreras brillantes que tuvieron muchos zulianos que entraron en compañías como la Shell, que fue la única empresa que tuvo en ese momento y estableció su oficina principal en el Zulia, en Maracaibo. La Exxon estuvo también aquí, pero su oficina principal no estaba aquí en Maracaibo. Entonces, eso les dio a los zulianos un salto adelante en relación a los demás venezolanos, por su proximidad al petróleo. Y el petróleo transformó todo, transformó la forma en que vivíamos, transformó la forma en que pensábamos y transformó la información que nosotros recibíamos y dábamos al mundo. Realmente nos hizo cosmopolita el petróleo y nos subió los niveles de vida, el per cápita, el Producto Interno Bruto, etc. Y el petróleo, no creo yo, como dice mucha gente, que es el excremento del diablo. Esa frase excremento del diablo la han utilizado mucha gente y muchos países que han tenido, que han sido monoproductores de un determinado producto. Por ejemplo, en Bolivia se decía que el estaño era el excremento del diablo. En Chile, que el cobre era el excremento del diablo. Esa es una frase un poco despectiva, poco generosa de lo que realmente ha significado el petróleo. Para usted, ¿hubo siembra de la renta petrolera en estos 100 años? Bueno, yo creo que sí hubo mucha siembra del petróleo.
Quizás la cosecha no fue la mejor, hubiera sido... y no es que el venezolano no fuera, vamos a decir, no sentía la responsabilidad de sembrar el petróleo, porque eso lo dijo Urla en el año 36 en el periódico Ahora. Y en ese momento, como él no veía quizás la posibilidad del aceleramiento en el proceso industrial, él lo vinculaba más a que deberíamos sembrar el petróleo en la agricultura y con la agricultura íbamos a ser independientes. Pero no creo que él tenía ese concepto grande de que íbamos a sembrar para ser un país industrial con una planta industrial importante. Pero si no fuera por el petróleo, los venezolanos con quien yo he hablado, que vivieron esos años del 24, del 25, 35, en que se había descubierto el petróleo en 1914, pero todavía la renta producto de ese petróleo no se sentía. O sea, Gómez no tuvo mucho acceso a esa renta petrolera y fueron los gobiernos a posteriori. Pero si no hubiera sido por el petróleo, no hubiéramos tenido, por ejemplo, las carreteras que tenemos, los hospitales que se construyeron, las escuelas que se hicieron, la cantidad de venezolanos que tuvieron la oportunidad de salir afuera becados, algunos por el gobierno, otros por las industrias petroleras, otras por las industrias privadas, y el mundo exterior que se nos abrió. Se ha sembrado el petróleo, pero también ha habido un factor, vamos a decir, limitante, que a lo mejor, tú sabes, es como una familia que va recibiendo grandes rentas, pero no se va preparando al mismo ritmo. Entonces le falta un administrador, le falta un buen pensador, le falta un filósofo, le falta un escritor, le falta una persona que vea la significación de las cosas. Entonces quizás no teníamos todas esos seres humanos ahí en un momento dado, pero siempre hubo la voluntad de hacer cosas. El gobierno de Pérez Jiménez, que fue un gobierno dictatorial, quiso enfocar su popularidad por la construcción de obras importantes. Tuvo el dinero para hacerlo. A posteriori vienen los gobiernos democráticos que se enfocan más en la parte social, los hospitales, las escuelas, etc. Pero que se ha sembrado el petróleo, se sembró el petróleo. Que la cosecha no ha sido la mejor, quizás los que la sembraron, como te digo, no tuvieron el alcance de saber cuál iba a ser el resultado. Tengo que hacer una pausa. Y en el próximo segmento me gustaría que hablemos de esas limitantes a los cuales usted se refirió, porque después de 100 años de explotación petrolera, Venezuela se ha convertido en un importador de gasolina, diésel y lubricante. Al retorno de unos comerciales usted le va a explicar a los televidentes, explíquenos esa paradoja. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Heraclio Atencio Bello, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia y presidente de la Fundación Venezuela Positiva. Seguimos nuestra conversación con el doctor Heraclio Atencio Bello, quien es abogado y economista, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia y presidente de la Fundación Venezuela Positiva. Finalizando el segmento anterior, me gustaría que me explicara esta paradoja. Después de 100 años de explotación petrolera, Venezuela se ha convertido en un importador de gasolina, diésel y lubricante. Arnaldo, la razón principal es el origen del negocio petrolero, fundamentalmente fue las concesiones. En la época de Gómez se repartía concesiones en relación a los amigos que tenía Gómez, y esos amigos a la vez los vendían a las determinadas empresas petroleras que estaban interesadas en obtener esas concesiones. En 1943, por primera vez se pasa la primera ley de hidrocarburos, que recoge todas esas concesiones que tenían distintas fechas, vencían en distintas fechas, y se le puso que esas concesiones todas vencerían en el año 1983. Y se
puso por primera vez un impuesto a la extracción petrolera y al beneficio que reportaban o iban a reportar las concesionarias, ¿no? A partir de esa ley hay un gran impulso en la inversión petrolera en Venezuela, primero porque había la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos entró precisamente en la Segunda Guerra Mundial en 1983. Entonces se necesitaba combustible y por eso a partir de ese momento también Medina le exige en esa ley de que las petroleras construyan en Venezuela las refinerías que tenían en Curazao y en otras partes. Entonces se construye Amboy, se construye Cardón, se empieza una red de tuberías, tú sabes, de conectar todo el país. Y hay un boom realmente para los contratistas y la gente que estaba involucrada en ese campo, hay un boom petrolero. Y ese boom petrolero se va manifestando y las compañías empiezan a pagar el 50-50, tú sabes, en vez del impuesto que seguramente fue inicialmente un 30, un 35%, o sea que el Estado recibía el 50% más las regalías que pagaba la industria petrolera. Después Pérez Alfonso comenzó con los precios, tú sabes, unos precios limitantes en cual las empresas deberían quedarse en esos límites y si se pasaban pagaban más impuestos si vendían por mayor. Bueno, ya con el anuncio de que los gobiernos democráticos en Venezuela querían adelantar la reversión, ya en 1960 el gobierno de Rómulo Betancourt declaró no más concesiones para las concesionarias. Y eso en cierto modo les puso un freno a las inversiones que ellos hubieran seguido haciendo en el país. Porque dije, bueno, si no hay más concesiones y también se habla de que van a adelantar la reversión, entonces nosotros si vamos a invertir, por ejemplo, en una inversión que tiene un retorno en 5 años, nosotros vamos a limitarnos a hacer inversiones que tienen retornos de 2 años. Entonces hubo un freno. Y a partir de 1976, cuando se nacionaliza o estatiza la industria petrolera, ahí en adelante, bueno, hay una especie de consolidación de todas las operadoras bajo la figura del holding que era PDVSA, y esa transición de concesionaria a industria estatal se hizo armónicamente porque el Estado venezolano pagó los activos que tenían las empresas y se hizo de una forma armoniosa. Y también la PDVSA y las operadoras contrataron los servicios de estas concesionarias para que siguieran asesorando en ciertos campos. Y nosotros realmente seguimos por buen camino, a pesar que la trayectoria de las concesionarias, hay que decir que fue muy positiva, porque bajo el régimen de las concesionarias, Venezuela llegó a producir 3.600 millones de barriles, con apenas 30.000 empleados petroleros que pertenecían a las empresas concesionarias del momento. Hoy tenemos más de 100.000 empleados petroleros y no producimos quizás 2.800.000. Entonces, lo que sucede, ¿cuál fue la declinación, o vamos a decir los limitantes, los factores limitantes que los impusimos nosotros mismos? Porque no los impuso el capitalismo, ni los impuso, tú sabes, alguien de afuera, una mano invisible, no, lo impusimos nosotros mismos. Que a partir de 1999 entra un gobierno socialismo del siglo XXI que tiene por objetivo hacer que la renta petrolera le llegue a la mayor cantidad de venezolanos. Entonces, se toma la industria petrolera como una, vamos a decir, una vaca lechera, que se le empieza a sacar la leche, pero esa leche se le distribuye al pueblo, pero no se toma en cuenta la salud de la vaca. Entonces, a esa vaca, que es petróleo de Venezuela,
no se les reinvierten utilidades, no se mejoran los pozos, no se hace el mantenimiento a las refinerías, no se toma en cuenta la capacidad de los petroleros, de la gente que trabaja ahí, porque simplemente el interés, que ya no es el 50-50 que pagaban las concesionarias más regalías y unos impuestos, sino que ahora el Estado percibe el 90% de la renta petrolera del país. Hablando de la salud de la vaca, ¿dónde se ha visto que el Banco Central tiene que emitir dinero para prestarle a una compañía petrolera que se supone debe ser superavitaria? Bueno, ese es un sacrilegio en economía, porque el Banco Central debería ser autónomo, y yo creo que Chávez cometió un gran error de decir que él le podía meter la mano al Banco Central como si fuera su caja chica. Empezó con el primer millardito y después fue el segundo millardito, y entonces se desacreditó el Banco Central y se desvirtuó el Banco Central. Ahora, cuando el petróleo de Venezuela le pide prestado al Banco Central, la pregunta es, ¿a qué tasa? Porque si le está prestando a 6.30, esa es una golilla para Petróleos de Venezuela, porque Petróleos de Venezuela tiene posibilidades ahora de vender sus dólares, no a 6.30, sino aún mucho más. Entonces, esta deuda de 36.000 millones de dólares que ha contratado Petróleos de Venezuela en Venezuela, producto de préstamos que le ha dado el gobierno y que le ha dado el Banco Central, es una golilla para el Petróleos de Venezuela. Ahora, ¿por qué le presta el Banco Central y el gobierno y no pide prestado Petróleos de Venezuela en el exterior? Ese financiamiento irresponsable es lo que ha provocado la fuerte devaluación del bolívar y la elevada inflación que tenemos en Venezuela. Vamos a desarrollar este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tenemos que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. A retorno seguiremos conversando con el doctor Heraclio Atencio Bello, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia. Seguimos conversando con el doctor Heraclio Atencio Bello, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia. Hablábamos del financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA. Ese financiamiento irresponsable es lo que ha provocado la fuerte devaluación del bolívar y la elevada inflación que tenemos en Venezuela. Arnaldo, la situación es irresponsable. El problema está que con el fin de distribuir la máxima cantidad de recursos que produce el petróleo para disminuir la pobreza, cosa que no se ha hecho, porque aquí estuvo recientemente Mohammad Yunus, que es el presidente del Banco Grameen de Bangladesh, que ha sido honrado, el Banco de los Pobres, que ha sido honrado con el Premio Nobel de la Paz, y él ha dicho que él ha oído estando aquí, que el único país que no ha disminuido la pobreza en el mundo ha sido Venezuela. Y eso es muy triste, porque Venezuela ha gastado prácticamente todo el dinero producto de la venta petrolera, la ha gastado tanto a través del gasto público, tanto a través de los programas de petróleo de Venezuela, para disminuir la pobreza. Entonces es muy triste que tú digas, en un periodo en que los precios del petróleo han llegado, tú sabes, a los niveles que han llegado, llegaron casi a $140 el barril, partiendo de quizás de 35 y 30 dólares el barril. En el 2008. Entonces nosotros hemos tenido la mayor cantidad de maná del cielo que nos ha caído de una forma fortuita.
¿no? Y con ese dinero adicional no hemos podido disminuir la pobreza. Y encima de eso, no pudiendo disminuirla, nos hemos endeudado de tal manera de que está endeudado el sector público en el exterior en dólares, está endeudado petróleo de Venezuela en dólares en el exterior y ha tenido que pagar unas tasas altísimas que no paga ningún país en el mundo por sus préstamos en el exterior. Por ejemplo, los Estados Unidos paga 2%, Venezuela está pagando 11%, 8%. Entonces, es una contradicción económica todo lo que ha sucedido. Entonces, en estos momentos en que el año pasado supuestamente el gobierno se excedió en el gasto público también para garantizarse el triunfo en las elecciones presidenciales para elegir al presidente Maduro, entonces nos encontramos de que no ha habido una contabilidad sincera en el gobierno. Como no ha habido una sinceridad contable, no sabemos cuánto tenemos, ni cuánto gastamos, ni por qué estamos endeudados. Entonces ahora el gobierno se dice, bueno, no tenemos recursos suficientes. La forma de crear recursos en bolívares es devaluando el bolívar, porque tú simplemente devalúas y tienes entonces más bolívares para pagar y alimentar el gasto público, los sueldos más o menos se mantienen igual, el salario mínimo se mantiene igual y tú simplemente tienes que decir, bueno, el bolívar ya no vale 6.30, sino vale 10 o vale 15. El dólar ya no vale eso, sino vale más. Entonces el gobierno automáticamente, sin muchos esfuerzos, con una simple devaluación, crea una cantidad de dinero inorgánico que entra a circular dentro del país, que significa que el bolívar vale constantemente y permanentemente menos en el exterior cada vez que devaluamos, y significa, en la medida que los vamos devaluando, que tampoco tenemos la misma cantidad de dólares para comprar las cosas que compramos. Entonces, es un empobrecimiento forzado lo que estamos haciendo. ¿El petroestado ha empobrecido a la nación? Mira, el petroestado se ha petrificado de tal momento de que no tiene mucha maniobra en estos momentos para aumentar los niveles de producción. No tiene mucha maniobra para solicitar mayores préstamos en el exterior, ¿no? El petroestado se encuentra petrificado en estos momentos y va a necesitar un buen sacudón para que se vuelva a atender los principios de lo que es una corporación petrolera a nivel mundial, de implementar prácticas sanas de administración y que el gobierno no siga viendo a Petróleos de Venezuela como un ganado lechero que le puede poner la mano cuando quiere y sacarle toda la leche que necesita. El modelo económico sostenido en la renta petrolera ha sido la causa de nuestras grandes crisis. Bueno, el modelo económico nuestro ha sido que el Estado, sobre todo en estos últimos 15 años, ha querido ser dueño y padrino de todo lo que existe en el país, y eso es imposible, porque la historia que tenemos en Venezuela es que el Estado es muy mal administrador. Entonces, tenemos las empresas de Guayana, que primero se privatizaron, Sidor y otras empresas, y entonces se vuelven a nacionalizar. A nacionalizarlas no les pagamos a las personas al cual eran sus antiguos dueños, y las personas que toman la gerencia entonces hacen que la empresa decae, y no hay ningunos índices de productividad que premien o no premien al gerente que tenga esa empresa. Y así como nacionalizamos el petróleo, nacionalizamos entonces todas las empresas de Guayana, le quitamos a los empresarios del campo, los ganaderos que saben hacer su trabajo y que están ahí, no están, tú sabes, en Caracas, en un sitio de aire acondicionado, sino están en el sur de Zulia trabajando y haciendo que el ganado produzca. Entonces le nacionalizamos, y así como le nacionalizamos el ganado y las tierras y las industrias y todo lo que es productivo y todo lo que es exitoso, el gobierno simplemente lo vuelve chatarra.
Entonces, el Estado debe dedicarse a proveer buena educación, proveer buenos hospitales, incentivar las universidades y fortalecer las universidades y dar garantías constitucionales y seguridad personal. El Estado no puede ser empresario, no puede ser promotor, no puede ser administrador, no puede ser, vamos a decir, el intelectual económico de un país, porque no tiene capacidad para eso. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Me habló de las empresas de Guayana. ¿Por qué el petróleo como palanca de desarrollo no ha funcionado en Venezuela? Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales al retorno. Seguiremos conversando con el doctor Heraclio Atencio Bello, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia. Seguimos conversando con el doctor Heraclio Atencio Bello, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia y presidente de la Fundación Venezuela Positiva. ¿Por qué el petróleo como palanca de desarrollo no ha funcionado en Venezuela? Mira, ha funcionado parcialmente, porque parcialmente ha habido algunos logros, pero no ha funcionado en un 100% por el hecho de que el Estado no puede interferir en asuntos que son meramente comercial o industrial. El ejemplo, por ejemplo, de Rusia es muy claro. Stalin creía que teniendo una planificación centralizada, teniendo un Estado que fuera propietario de todo, y que controlara todo ese Estado de una forma, vamos a decir, azarosa y criminal, que él podía con eso dominar el mundo, con el comunismo marxista de ese momento. Con sus planes quinquenales. Con sus planes quinquenales y con la exportación de su revolución. Lo que resultó fue que en 1989 se fatigó ese gran Estado productivo y se vino abajo completamente, ¿no? Y se vino abajo el muro de Berlín y se vino abajo toda la ideología marxista del momento. Entonces los mismos soviéticos tenían empresarios que los nombraban a dedo porque eran miembros del Politburo, y entonces ese señor iba y iba a administrar una fábrica al cual no sabía. Entonces salía un zapato de un color y el otro zapato de otro color y de otra talla, y nunca hubo un par de zapatos que se asemejaran un zapato con el otro, porque simplemente no eran visionistas en ese sentido. Lo que hizo la Unión Soviética en poner por ejemplo, un cohete en la Luna antes que lo hiciera los Estados Unidos, es porque tomó preso a todos los científicos alemanes que habían en Alemania cuando ellos ocuparon a Alemania, y se los llevaron y con eso los hicieron trabajar forzosamente para que les desarrollaran esos planes que ya los tenían en 1944 el movimiento nazi de Alemania. Entonces, un Estado a nivel mundial se ha comprobado que los Estados, el mismo Francia, que nacionalizó la banca en un momento dado, que nosotros admiramos a Francia tanto por sus libertades y porque lo logró en la Revolución Francesa, el mismo Francia, las empresas del Estado de Francia no son productivas. Entonces, hay que ser, en esto, hay que ser muy claro, hay que ser capitalista. Hay que ser capitalista porque ¿qué significa el capital? El capital significa que uno arriesga un capital para recibir un beneficio. Si ese capital se arriesga y no tiene ningún beneficio, ese capital se pierde. Entonces en Venezuela nosotros hemos invertido muchos capitales
en actividades, en aventuras que no han producido ningún beneficio. Como no produjeron beneficio, ese dinero se perdió. Un dinero que se pierde, a menos que tú tengas el barril de petróleo o los pozos petroleros que tiene Venezuela, tú no los recuperas. Yo invierto un dinero propio y lo pierdo, para yo recuperar ese dinero me cuesta otra vida. Venezuela, como tiene producción petrolera que se le compra actualmente a buenos precios, y hay una demanda para petróleo y habrá una demanda para los próximos 30 años, Venezuela, no queriéndolo, y no quiero que se da el lujo, porque no es un lujo, es un crimen lo que hace Venezuela, de gastar sin tasa ni medida, sin medir las consecuencias de lo que está invirtiendo, para que resulte un fracaso. En los últimos 15 años, el modelo socialista en Venezuela fracasó, aunque no lo quieran reconocer. Le pregunto, ¿tenía razón Churchill cuando hablaba de la inviabilidad del socialismo? Bueno, Churchill, cuando habla de la inviabilidad del socialismo, indudablemente él estaba en una sociedad socialista, porque el gobierno inglés en ese momento era dueño de casi todo, ¿no? Y fue la señora Thatcher que vino y dijo, no podemos seguir a esto, porque Inglaterra, que es un país, por cierto, la octava parte del territorio de Venezuela. Es un país pequeñito, pero que ha gobernado por muchos años y que ha acumulado mucha fortuna viviendo de sus colonias. Y que en ese momento él lo que quería ir es contra el socialismo nacional de Hitler, ¿no? Entonces, el hecho es que los ingleses se salvaron por oír a Adam Smith y no a Marx. Porque hoy en día, y desde la Thatcher, Inglaterra es el país que su moneda es extremadamente valiosa. Su economía funciona, sus empresas funcionan, el nivel de educación es óptimo, hay un buen nivel de vida. Entonces es un país ejemplar y es un país capitalista, Entonces, el socialismo, me dijo un amigo mío en una oportunidad, Marx y Engels, cuando escribieron su famoso manifiesto, que era utópico, nunca concluyeron que ese sueño utópico que ellos tenían no podría ser llevado a cabo por hombres ordinarios como somos nosotros en la tierra. Ese era un sueño. Entonces, lamentablemente, esa influencia ha seguido y ha marcado a mucha gente que lamentablemente, en vez de quedarse en el centro, se fueron hacia la izquierda. Y uno debe estar en el centro, porque en el centro yo creo que es donde está el equilibrio. No, ni estar muy a la derecha ni estar muy a la izquierda. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Claro. Al retorno nos va a decir cuáles son esas nuevas ideas para viejos problemas que tenemos en Venezuela. Nuevamente tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Heraclio Atencio Bello, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia. Seguimos conversando con el doctor Heraclio Atencio Bello, nuevo miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia y coautor de este libro titulado Nuevas Ideas para Viejos Problemas. Esa fue la pregunta que quedó en el aire. ¿Cuáles son esas nuevas ideas para viejos problemas que tenemos en Venezuela? Bueno, la que está en la cúspide de la pirámide es que el presidente Maduro debe actuar en función de los intereses de todos los venezolanos y no de un grupo. Yo entiendo que el presidente Maduro es elegido por un partido político,
y él debe ser correspondiente con su partido. Pero en el momento de ser presidente de la República, debe gobernar para todos los venezolanos y debe ver los problemas desde ese enfoque y no de un enfoque parcial. De ahí parte de nuestros problemas, porque muchos de los problemas que nosotros tenemos, que no resolvemos, como el deterioro de nuestras universidades, de nuestros hospitales, de nuestras carreteras, de nuestros aeropuertos, de nuestras plantas eléctricas, de nuestras plantas de agua. Todo este deterioro que venimos sufriendo todos los venezolanos es primero porque no se le da la prioridad que necesita, porque la prioridad no puede ser solamente política. Yo no puedo gastar la renta petrolera solamente en función de mis prioridades políticas. Tengo que ver cuáles son las prioridades de los venezolanos para que los venezolanos vivan mejor. Yo lo que veo cuando yo, por ejemplo, leo cualquier libro, hay el interés en el ser humano, que el ser humano viva mejor, que el ser humano tenga parques, que el ser humano tenga buena educación, que el ser humano tenga sus derechos civiles, que el ser humano los protejan las leyes, siempre en función del ser humano. Pero yo veo que en Venezuela el ser humano no es el centro de nuestras preocupaciones. El ser humano es secundario, lo importante es la política. Y la política, lamentablemente, cuando es ciega y cuando es sectaria y cuando es unilateral y autocrática, no beneficia al país. Entonces, usted habla en su obra de Venezuela como un país sin rumbo y sin concierto. ¿A qué se refiere? Bueno, rumbo porque no tenemos ningún plan establecido hacia dónde vamos. Cordiplan nunca ha señalado realmente la parte se llama Oficina Central de Coordinación y Planificación. Lo que ha hecho es coordinar los montos de los distintos presupuestos que le llegan y entonces hace un plan de gasto en función de lo que se va a gastar en los próximos 5 años en función de la renta petrolera. Pero nosotros nunca hemos tenido, por ejemplo, de la Oficina de Planificación, un plan a 30 años que le diga a Venezuela, en 30 años nosotros vamos a llegar aquí porque vamos a reforzar todos estos sectores. Eso nunca lo hemos hecho. Entonces somos un país sin rumbo. Cada 4 o 5 años hacemos un plan que básicamente es un presupuesto de lo que pensamos que vamos a percibir y en función de eso lo gastamos. Entonces el rumbo nuestro son muy cortos, son 3 o 4 años, pero nada a largo plazo. Sin concierto, bueno, porque tenemos una orquesta donde tenemos todos los mejores músicos del mundo. Ahí están sentados todos y tocan todos los instrumentos que uno quisiera. La música lamentablemente es horrible, porque cada uno toca la pieza que quiere. Es como si tuviéramos todos en un barco. Había un cuento de eso, porque el equipo, por ejemplo, de tal universidad siempre llegaba y la nuestra nunca llegaba. Entonces, los observadores dicen, bueno, es que ellos todos reman en la misma dirección y el equipo tuyo, cada uno quiere remar en una dirección contraria. Y ese es por el desconcierto que tenemos. Había un barco que se estaba hundiendo y los músicos ni se percataban de esa situación. Sí. Ahora, si hacemos una retrospectiva, nos encontramos que los problemas económicos de Venezuela, tanto en la Cuarta como en la Quinta República, son recurrentes. Yo le pregunto, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores? Bueno, porque no se respetan las leyes económicas. Las leyes económicas son muy precisas. Te hablan de devaluación, inflación, presupuestos balanceados, el valor de la moneda, la acumulación de reservas, los niveles de gasto público, el Producto Territorial Bruto. Hay una serie de leyes que son fundamentales de la economía. Lamentablemente nunca las hemos respetado, porque aquí, por ejemplo, se habla de ciencia económica, que es una ciencia y que es una ciencia respetable a nivel internacional. Una opinión de un economista a nivel internacional se toma en cuenta. Aquí un economista
da una opinión y entonces, bueno, es muy relativo lo que dice, ¿no? Entonces, aquí hay la ciencia política, que está por encima de la ciencia económica. Ni siquiera economistas son los ministros que planifican la economía del país. Y si lo son, entonces se neutralizan, porque la obsesión política los absorbe. Entonces la opinión de ellos en un momento dado de decir, bueno, yo renuncio al cargo porque esto va a llevar al país al fondo. Ningún ministro de finanzas ha dicho eso que yo conozca. Entonces hay una contradicción. El único que creo que tuvo que dejar el cargo porque subió los impuestos que fueron impopulares sobre el cigarrillo, los licores, fue José Antonio Mayobre. Y tuvo que salir del ministerio por la presión que hubo en ese momento sobre el alza de los impuestos sobre ese sector. Pero pareciera que la ciencia política se va barriendo todo en su camino, lo bueno y lo malo, simplemente lo barre. Los viejos problemas que tiene Venezuela, ¿tienen soluciones? Bueno, tienen solución porque son problemas materiales y de formación espiritual. Tienen su solución, pero hay que darle prioridad. Si tú, por ejemplo, tienes 3 hijos pequeños y tú ves que tienen grandes cualidades, pero no le das prioridad a ellos para el desarrollo de sus facultades, nunca las van a alcanzar. ¿Es posible reinventar a Venezuela? Si es posible reinventar a Venezuela, es posible hacer de Venezuela un país mejor, es posible también que los venezolanos se comuniquen y se entiendan, es posible tener un país mucho mejor de lo que tenemos, sin guerras, porque nunca hemos tenido una guerra, o sea, gracias a Dios. Es posible, porque somos hermanos todos, y por nuestras venas corre la misma sangre. Entonces, y Venezuela ha sido siempre un país muy generoso y muy abierto al mundo. Ahora, no sé qué nos ha pasado últimamente, que estamos en este hueco. Pues es un hueco financiero, es un hueco político, es un hueco espiritual, es un hueco muy hondo y muy oscuro, el cual tenemos que salir de él. Fue un placer haberlo tenido como invitado en la noche de hoy. Recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, que pasen una feliz noche.